Bueno, en este video vamos a estudiar cómo calcular el área de una región plana en el plano XY, pero la curva no definida como una región rectangular, es decir, y igual a f de x, sino en forma paramétrica. Entonces, vamos a hacer primero una breve introducción de qué es una curva en forma paramétrica. Entonces, consideremos una curva C en el plano XY. Las ecuaciones entonces, ¿qué ecuaciones? X igual a una función que depende de t, la voy a llamar simplemente x de t, y y otra función que depende de t, donde t varía en un intervalo cerrado, por ejemplo, desde a hasta b. Estas ecuaciones definen las ecuaciones paramétricas, las llamadas ecuaciones paramétricas de la curva C. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la orientación de esa curva, es decir, en qué punto inicia y en qué punto finaliza. Entonces, ¿cuál es el punto inicial? Entonces, con punto inicial entonces, para calcular el punto inicial de la curva, lo que tenemos que hacer es evaluar estas funciones x de t y y de t cuando t vale a. Entonces sería, la primera coordenada sería x evaluado en a y la segunda coordenada sería y evaluado en a. Entonces ese sería el punto inicial, lo voy a llamar a mayúscula, ese punto inicial. Con punto inicial en a mayúscula y punto final en b mayúscula. Y punto final en b mayúscula. Entonces, ¿quién sería b mayúscula? X evaluado en b minúscula, y evaluado en b minúscula. Entonces, ahora, tenemos que tener en cuenta si una curva tiene orientación positiva o negativa. Entonces, diremos que la curva C tiene orientación positiva si x de t y y de t crecen desde A hasta B. Crecen desde el punto A hasta el punto B. Entonces, con un gráfico, si nosotros tenemos aquí el punto A, que este sería x de A, y de A, y por acá tenemos el punto B, x de B y y de B. Y entonces observamos que la curva, digamos que esta es la curva C, crece desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos a determinar
que esta es la orientación. Entonces vamos a hacer una flechita para identificar que esa es la orientación de la curva. En este caso vamos a decir que tiene una orientación positiva. Entonces, en el caso particular, cuando la curva es cerrada, entonces, en el caso particular de una curva cerrada, entonces, ¿qué va a pasar en una curva cerrada? Que el punto inicial va a ser igual al punto final. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la orientación de la curva? Si es positiva o si es negativa. De acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, en el caso particular de una curva cerrada, la orientación la da las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo es esto? Si C tiene una orientación contraria a las manecillas del reloj, será, entonces si es contraria a las manecillas del reloj, será una orientación positiva. De lo contrario, es decir, si tiene como las manecillas del reloj, entonces será negativa. ¿Mm? Entonces aquí podemos hacer unos dos gráficos. Entonces supongamos que esta es la curva C. Aquí tenemos el punto inicial y el punto final y tenemos esta orientación. Entonces esta orientación es una orientación contraria a las manecillas del reloj, como se mueven las manecillas del reloj. Por lo tanto aquí la curva C es positiva, entonces la vamos a llamar simplemente C. ¿Sí? Entonces esta tiene una orientación positiva. En cambio, si nosotros tenemos la curva C y tiene esta orientación que se mueve como las manecillas del reloj, entonces diremos que tiene una orientación negativa. Aquí para denotar a esta C de forma negativa, le vamos a colocar como un superíndice menos. Entonces esto lo que me está diciendo es de que C es negativa. Cuando C no tenga signo, asumimos que la orientación es positiva. Ahora, nosotros también podemos observar que acá cuando la curva no es negativa también podemos inducir ese sentido. Si por ejemplo la curva es cóncava, entonces miramos que al ser cóncava entonces está creciendo en Y. Entonces aquí vemos que la orientación se parece a la curva del lado izquierdo, ¿no? Es decir, contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto es positiva. Pero si la orientación fuera hacia el lado opuesto, entonces sería una orientación negativa. Entonces eso va a ser importante a la hora de nosotros de calcular el área. El área la vamos a definir mediante cómo es la orientación de la curva. ¿Mm? Entonces, em, ahora vamos a ver cómo parametrizar una curva, ¿no? Para parametrizar, para la parametrización mejor. La parametrización de una curva definida por una función
por una función y igual f de x con x en el intervalo a, b, tiene diferentes representaciones. La más usual entonces, ¿cuál es la más usual? Hacer, por ejemplo, x igual a t, a la variable independiente, entonces, por lo tanto, y sería igual a f de t. Reemplazamos la x por t. Y con t, ¿dónde varía? Como t es el mismo x y x varía entre a y b, entonces t también varía desde a hasta b. Y esa sería una representación. Ahora, dependiendo, si por ejemplo nosotros tenemos funciones cuadráticas y queremos la representación paramétrica sea lineal, podemos utilizar, por ejemplo, eh, otra parametrización, por ejemplo, podría ser tomar x igual a t cuadrado, con el fin de evitar en la variable y el cuadrado. Entonces, ¿quién sería y? F evaluado en x, que x vale t cuadrado. ¿Mm? Y entonces aquí el t, ¿dónde está? El t ya no estaría definido entre a y b, porque entre a y b está x. Entonces t sería entre la raíz de x, es decir, la raíz de a hasta la raíz de b. Todo depende donde estemos trabajando. Si estamos trabajando en el primer cuadrante, sería raíz de a, raíz de b. Si estamos trabajando en el tercer cuadrante, como los dos valores son negativos, sería menos raíz de b, menos raíz de a. Todo depende de donde estemos trabajando. ¿Mm? Entonces, ahora, el área bajo la curva C. Entonces vamos a identificar cómo calcular el área bajo la curva C. El área bajo la curva C. Respecto al eje X, recuerden que hemos visto en los videos anteriores que uno puede calcular el área respecto al eje X o respecto al eje Y. Entonces, primero vamos a mirar cómo es respecto al eje X. Respecto al eje X, está dada por. Entonces, la formulita es la siguiente. Entonces sería, la voy a llamar área sub X para decir que es el área sobre el eje X, ¿no? Entonces, esta está dada por la integral desde A hasta B de Y por dx. Simplemente el diferencial me está diciendo sobre qué eje estoy calculando la integral. Ahora, como tengo que escribirlo esto en términos de t, que es el parámetro, entonces podemos utilizar la regla de la cadena, ¿no? Y pues es simplemente y de t, lo reemplazo y de t, pero de x, ¿quién es? Si x es igual a x de t, de x sería la derivada x' de t multiplicada por el diferencial de t. Y esa sería entonces el área, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos el plano cartesiano x versus y, por acá tenemos la curva definida desde un punto A hasta un punto B en sentido positivo, y aquí tenemos el punto X evaluado en A hasta el punto X evaluado en B, y entonces lo que queremos calcular es el área bajo esta curva, es decir, este pedazo de aquí, toda esta área que se forma respecto al eje X,
esta es la que hemos definido como el área a su x y está determinada por esa integral. De manera similar, entonces, de manera similar, el área respecto al eje y va a estar determinada por la integral desde A hasta B, y aquí ya no iría y de x, sino que iría x de y. ¿Y quién es esta? Pues va a ser el área desde A hasta B de x de y. Ahora, una anotación aquí importante es que vamos a escribir esto mejor para no confundirnos. Es el área sobre la curva C, ¿no? El área sobre la curva C de y de x y el área sobre la curva C de x de y. Entonces, ¿quién es C? C pues es esta curva, ¿no? Es esta curva, y entonces ahora ya vamos a colocar ya los límites desde A hasta B, es porque la variable independiente t varía entre A y B. Entonces acá es lo mismo. Entonces desde A hasta B, ¿de quién? De x, que es x de t, ¿y quién es de y? El diferencial de y sería multiplicado por y' de t multiplicado por dt. ¿Mm? Y entonces esto, la ilustración gráfica de esto sería pues que aquí tenemos el eje x, acá tenemos el eje y, digamos que esta es la curva. Esta es la curva C, entonces el área es sobre el eje Y, sería esta área que está aquí. El punto inicial sería Y evaluado en A y el punto final sería Y evaluado en B. Entonces estamos calculando esta área que tenemos aquí y esta área nos da entonces, esta área es el área A sub Y. ¿Mm? El área de la curva respecto al eje Y. ¿No? Muy bien, entonces vamos con un ejemplo. Por ejemplo, calcular el área del trapecio. Ejemplo, calcular el área del trapecio cuyos vértices son el punto P de coordenadas 1,0, el punto Q de coordenadas 1,2, el punto R de coordenadas 4,0 y el punto S de coordenadas 4,4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entonces, lo que tenemos que hacer, si hacemos un gráfico, ¿m? Entonces nosotros tenemos, aquí tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, entonces tenemos el punto P en la coordenada 1,0, el punto Q en la coordenada 1,2, digamos que está por aquí. El punto R está en la coordenada, bueno, 1, 2, 3, 4,0. Y el punto S está en la coordenada 1, 2, 3, 4,4. Entonces el trapecio es este. Definido por estos cuatro vértices. Este sería, entonces vamos a pintar esa área. Entonces el área sería esta partecita de aquí.
Entonces este es el área que nosotros vamos a calcular. Y entonces para calcular esta área, entonces lo voy a hacer sobre el eje X, entonces sería A sub X. ¿Y quién es la curva C? En nuestro caso la curva C sería esta, ¿no? Con esta orientación sería la curva C. Entonces la curva C es una recta con punto inicial en la coordenada 1,2 y punto final en la coordenada 4,4. Entonces esa sería nuestra área. Entonces tenemos que parametrizar esta recta. Entonces si nosotros tenemos, bueno, este es el punto Q y este de acá era el punto S para hacer referencia. Entonces una parametrización de la recta de Q hasta S, una parametrización de la recta de Q hasta S, de este segmento de recta de Q hasta S es, bueno, entonces voy a utilizar la teoría que se ve uno básica de parametrizaciones en el plano XY, en el plano real. Eh, si ustedes no lo conocen aún todavía cómo hacer esas parametrizaciones, les recomiendo que miren el video sobre cómo hacer parametrizaciones en R2, que lo dejaré en la descripción de este video. Entonces yo voy a partir de que ya se conoce. Entonces, ¿cómo es la parametrización? Entonces, la parametrización de una recta siempre es con el punto inicial y el punto final. Entonces, la parametrización siempre va a estar como término independiente de X y Y el punto inicial. Entonces, ¿quién es el punto inicial en este caso? Q, que es 1,2. Entonces sería 1 para X, 2 para Y. Y el coeficiente del parámetro T va a ser la pendiente. La pendiente en el eje X y la pendiente en el eje Y. ¿Quién es la pendiente? Pues es S menos Q, ¿no? Es restar las componentes de S menos las componentes de Q. Entonces, si a 4 le resto 1, que son estas componentes, ¿no? La componente 4 con 1, 4 menos 1 me da 3. Entonces, ese va a ser el coeficiente de T. Y lo mismo, si yo resto a 4 la segunda componente, entonces me da 2 positivo y esa va a ser la otra pendiente. Y esta parametrización está siempre definida en el intervalo desde 0 hasta 1. Y podemos verificar que cuando t vale 0, me queda x1, y2, que es el punto Q, y cuando t vale 1, me queda x igual a 1 más 3, 4, y y igual a 2 más 2, 4, que son las coordenadas del punto final S. Entonces ya tenemos la parametrización, ahora calculamos el área. Entonces de esta manera el área respecto al eje X es la integral sobre la curva C de y de X. Y entonces calculamos la integral. ¿Dónde está el intervalo de t? Entre 0 y 1. ¿Quién es y? Y es 2 más 2t multiplicado por dx. ¿Quién es dx? La derivada de x, que sería 0. Vamos a colocarlo así como es primer ejemplo. Lo voy a colocar así para que lo recuerden. La derivada de 1 más 3t por dt. ¿Y esto quién es? Esto es la integral de 0 hasta 1. Y aquí me queda derivada de 1 más 3t es 3. 2. Bueno, de aquí voy a sacar un factor común, el 2. Entonces me quedaría 2, factor común de 1 más t. Y aquí la derivada de esto me da 0 más 3, quedaría 3 de t. Por lo tanto, al resolver esta integral, tenemos que esto nos da 6 integral desde 0 hasta 1 de 1 más t de t. Esta integral me daría 6 por integral de 1 más t es t más t cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta 1. Evaluándolo en 1 me quedaría 6 factor de 1
más 1/2 y evaluando en 0 me daría 0, no lo voy a escribir. O lo pueden colocar también menos 6 por 0 más 0 al cuadrado sobre 2 y esto nos daría 6 y 1 más 1/2 son 3/2, entonces esto me quedaría 6 multiplicado por 3/2, que el resultado es 9. Entonces luego el área del cuadrilátero es de 9 unidades cuadradas. Entonces, de esta forma, nosotros resolvemos los ejercicios. Entonces, lo que tenemos que conocer es cómo parametrizar dicha curva. ¿Mm? Ahora, aquí algo importante para tenerlo en cuenta, observación, o una nota mejor, ¿no? Una nota aquí. Entonces, una nota para tener en cuenta. Si C está parametrizada en sentido positivo, por la curva x igual a f de t, y igual a g de t, con t en el intervalo desde A hasta b, entonces C se parametriza en sentido negativo por la curva. Entonces, ojo aquí a lo que voy a hacer. Entonces, lo único que voy a hacer, lo voy a colocar con otro color, es cambiar este t por menos t. Entonces, ya no evalúo la f en t, sino en menos t. Lo mismo para y. Entonces, para y ya no evalúo en la función g de t, sino que hallo g de menos t. Y el intervalo entonces también cambia de signo. Si ustedes multiplican por menos, recuerden que este intervalo es lo mismo que tener A por T y B. Si nosotros multiplicamos por signo menos acá, ahora tengo que encontrar dónde varía menos T. Entonces aquí me quedaría menos t que varía entre, y entonces aquí me quedaría menos a mayor o igual que menos t mayor o igual que menos b, y esto es lo mismo que escribir menos b menor o igual que menos t menor o igual que menos a. Pero este es el nuevo parámetro, entonces decimos que el nuevo parámetro t varía entre menos b y menos a. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Esto por qué? ¿Con qué razón? Que si nosotros tenemos una curva negativa, entonces evalúo en menos t y ya el sentido cambia, entonces me queda positiva. Ahora, en una integral, ¿qué es lo que pasa? Si yo evalúo una integral en un sentido positivo, el resultado me dio positivo, pero si lo evalúo la integral con sentido negativo, lo único que va a hacer es cambiar el signo del valor. Por ejemplo, en el caso de arriba, teníamos esta curva que estaba parametrizada en sentido positivo y el área nos dio 9. Si yo la evalúo en esta curva en sentido negativo, el área les va a dar menos 9. Eso es lo único que va a suceder. Entonces, escribámosla esta, ¿cómo quedaría la parametrización de esta curva C en sentido negativo? Entonces, vamos a escribir acá. Por ejemplo, la parametrización en sentido positivo de la recta
de Q a S está dada por, y entonces habíamos dicho que era X igual a, vamos a revisarla, es X igual a 1 más 3t, Y igual a 2 más 2t. X igual a 1 más 3t, Y igual a 2 más 2t, con t en el intervalo 0, 1. Entonces, por lo tanto, la parametrización del segmento SQ, que sería el otro sentido, si de Q a S, ahora de S a Q, es, bueno, la parametrización no, por lo tanto, una parametrización, porque hay muchas, ¿no? Una parametrización del segmento SQ es, entonces lo que hago es cambiar t por menos t. Si aquí cambio por menos t, me quedaría 1 menos 3t, y acá me quedaría 2 menos 2t. Y el t quedaría ya no entre 0 y 1, sino que multiplico por menos, me quedaría menos 1 primero, y luego me quedaría menos 0, que es el mismo 0. Y esta es la parametrización del segmento SQ, porque si yo reemplazo por menos 1, entonces al reemplazar aquí me quedaría 1 más 3, 4 y 2 más 2, 4. 4,4 que eran las componentes del punto S, y si reemplazo en 0 me da 1,2 que son las componentes del punto Q. Entonces lo que he hecho es cambiar la orientación de la curva. Muy bien, entonces ahora vamos a ahora, ¿no? Otra nota. Entonces, otra observación aquí. Entonces, si C es C1 unión C2, es decir, la unión de dos curvas, digamos que por ejemplo yo quiero calcular el área de un triángulo de esta forma, y esta es la curva C1, esta es la curva C2, entonces la curva C es la unión de estas dos, entonces el área sobre C entonces el área definida, por ejemplo, sobre C de y de x, el área sub x, va a ser simplemente el área sobre C1 de y de x más el área sobre C2 de y de x. ¿Mm? Y asimismo serían el área sobre el eje Y. El área sobre el eje Y sería el área sobre el eje Y, que sería x de Y, sería el área sobre C1 de x de Y más el área sobre C2 de x de Y, ¿no? Y si tenemos unión de n, pues sería la suma de las n integrales. Para finalizar, vamos a mirar cómo hallar el área de una... Ahora, dejo aquí un ejercicio para que ustedes lo desarrollen en la casa, y es el siguiente. Ejercicio. Calcular el área del triángulo cuyos vértices están en el punto P de coordenadas menos 2,0, el punto Q de coordenadas 1,3 y el punto R de coordenadas 2, menos 1. Entonces lo que tienen que hacer es la parametrización. Como es un triángulo, puede ser una curva cerrada, pero la pueden observar como la unión de tres curvas. Entonces quedaría C1 más C2 más C3, y entonces la integral sobre C sería la integral de C1 más la integral de C2 más la integral de C3.
¿Mm? Lo desarrollan. Les voy a colocar aquí la respuesta para que lo tengan presente. Entonces la respuesta tiene que darles 15 medios el área. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a mirar ahora entonces cómo calcular el área sobre una región cerrada. Entonces, si la curva, bueno, aquí entonces, si la curva es cerrada, si la curva es cerrada, entonces el área se define eh, de acuerdo a su orientación. Se define de acuerdo a su orientación de la siguiente forma. Entonces, si la orientación es positiva, entonces si nosotros tenemos una orientación positiva, entonces se va a definir como una curva creciente, ¿cierto? Entonces, ¿quién era la curva creciente? Era y de x. Bueno, vamos a colocar aquí una viñeta, ¿no? Entonces, primera viñeta. Si C es una curva cerrada en sentido negativo, parametrizada en sentido negativo, es decir, aquí tenemos la curva C cerrada y tenemos el sentido negativo, que sería este sentido. Entonces, esta área que tenemos acá adentro, el área A, se va a calcular, entonces 2 puntos aparte, el área A se calcula como la integral sobre la curva C en sentido negativo de y de x. Así tenemos la curva C en sentido negativo. Y si la curva C es una curva cerrada, parametrizada, en sentido positivo, entonces el área, como es un sentido positivo, iría en este sentido. El área la vamos a hacer de la forma x de y. Entonces sería el área, sería la integral sobre la curva C de x de y. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando encontremos áreas de curvas cerradas. Si las parametrizamos en sentido positivo, es x de y. Y si es en sentido negativo, es y de x, ¿no? Ahora, el ejercicio que está acá, pues queda como más claro con esta anotación, ¿no?
calcular el área del triángulo. Entonces, como el triángulo es una curva cerrada, entonces depende si es abierto, perdón, si está orientado positivamente o si está orientado negativamente. Ustedes deciden cómo hacer la parametrización y de acuerdo a eso calculan el área con una de estas dos integrales. Y de x si la orientación es negativa, x de y si la orientación es positiva. ¿Mm? Bueno, vamos entonces con un ejemplo. ¿Mm? Eh, Vamos a graficar la curva C definida por Eh, entonces vamos aquí, ejemplo. ¿No? Entonces vamos a graficar, o mejor aún, coloquemos simplemente el ejercicio como eh, calcular el área definida por la curva x igual a t cuadrado menos t, y igual a t al cubo menos 3t, con t en el intervalo desde -1 hasta 2. Ustedes podrían hacer el gráfico de esta curva como pueden ustedes iniciar calculando el punto inicial, el punto final, los puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y, donde están las tangentes horizontales, es decir, el máximo y el mínimo, los tangentes verticales, donde la derivada en X se vuelve cero, y de acuerdo a eso poder hacer un gráfico. ¿Sí? Este les dejo a ustedes como ejercicio que lo revisen, están en las notas de clase, ahí está hecho todo ese proceso. Yo voy a utilizar GeoGebra para hacerlo, ¿no? Entonces, para hacerlo, simplemente en GeoGebra escribimos la opción curva y aquí nos determina diferentes tipos de curva. Entonces le damos la primera, que es una curva en el plano. Entonces nos dice que escribamos la primera expresión, que sería x, que sería t cuadrado menos t, perdón, aquí t cuadrado menos t. La segunda expresión es t al cubo menos 3t. El parámetro es t y el valor inicial es -1 y el valor final es 2. Entonces aquí la tenemos la curva. Esa es una parametrización. Entonces, ¿cómo podemos observar si esta parametrización tiene un sentido positivo o tiene un sentido negativo? Entonces, bueno, aquí voy a ocultar propiedades, voy a ocultar el nombre, etiqueta visible, le vamos a quitar esa etiqueta. Perdón, aquí, listo. Entonces, vamos a colocarle un color rojo. Color verde está bien. Muy bien, entonces voy a copiarla acá. Nuevo. Ok, vamos entonces. Permítame, a ver, voy a hacer una captura de la pantalla para copiarla y pegarla aquí. Entonces vamos a pegarla aquí. Eso.
Entonces aquí tenemos esta curva, la voy a dejar por acá. Por aquí, y entonces tengo que mirar la orientación de esta curva, si está en sentido positivo o está en sentido negativo para poder calcular el área, ¿no? Voy a escribirla por aquí, mejor así, con y t al cubo menos 3t y con t en el intervalo desde menos 1 hasta 2. Entonces, ¿cómo puedo definir si la orientación es positiva o negativa? Si ya tengo el gráfico. Entonces tengo que verificar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. El punto inicial me da t igual menos 1. Entonces cuando t vale menos 1 me queda menos 1 al cuadrado 1 y 1 más 1 2. Entonces tiene la coordenada 2. Y cuando t vale menos 1, aquí me quedaría menos 1, acá me quedaría más 3, nos quedaría 3 menos 1, 2. Entonces tiene la coordenada 2,2. Entonces el punto inicial está en la coordenada 2,2, que sería este. Obviamente, como es una curva cerrada, cuando t vale 2 va a tener el mismo valor. Entonces, a medida que crece t, dijimos que era la orientación positiva, la orientación de la curva. Entonces, démosle un valor a t, por ejemplo, de 0. Después de menos 1 sigue 0 en valores enteros. Entonces, cuando t vale 0, me queda 0 y 0. Entonces me quedaría el punto 0,0, que sería este punto. Entonces la orientación va de este punto hacia ese punto. Si ustedes le dan cuando t vale 1, me quedaría, por ejemplo, 0, menos 2, que sería este punto que está aquí, cuando t vale menos 1, y cuando t vale 2 me da este punto. Esto me indica ya la orientación de la curva. Entonces tenemos esta orientación. Entonces, como la curva tiene esta orientación para calcular esta área, entonces vamos a calcular. ¿Cómo calculamos el área? Como la orientación es positiva, entonces vamos a calcular el área de la curva C de la forma X de Y. Entonces, esa sería la forma como calculamos su área, X de Y. Si hubiese tenido la otra orientación, sería Y de X, ¿no? Entonces vamos a calcular x de y. Entonces, ¿quién es x de y? Es la integral, límites de t, menos 1 hasta 2, de x, que vale t cuadrado menos t, y', que sería 3t cuadrado menos 3, la derivada, y multiplicado por t. Bueno, aquí voy a desarrollar esto directamente, y esto me da la integral desde menos 1 hasta 2 de 3t a la 4 menos 3t cuadrado menos 3t al cubo más 3t y esto por dt. Les dejo a ustedes el ejercicio de que complementen, que integren, evalúen y van a comprobar ustedes que el resultado es 81 sobre 20. Por lo tanto, el área de esta región, esta área, es de 81 sobre 20. Entonces noten que este ejercicio ya no es tan sencillo como para hacerlo en rectangulares, ¿no? Esta área. Entonces, esta es la aplicación de el cálculo de áreas usando coordenadas paramétricas.